aquí por lo que yo veo la edad promedio es 18 o 20 años, pues para sus abuelos, pues yo estoy seguro que si ustedes, alguno de los profesores, le manda a hacer un ejercicio de historia oral, de entrevistar a su abuelo o a su bisabuelo si está vivo, se van a acordar de el drama que se vivió en Puerto Rico en 1960, cuando la jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos norteamericanos, en aquel momento los obispos de la Iglesia Católica eran norteamericanos, le dieron luz verde a un grupo de católicos en Puerto Rico, de los cuales Felipe Pesquera era el más prominente porque era legislador en aquel momento del Partido Independentista, para que organizaran un partido político. Y ese fue el Partido Acción Cristiana, que curiosamente en la región donde más votos obtuvo fue en esta región del noroeste. Todavía muchos dicen que aquí al lado en Aguada le robaron la alcaldía. Los números pues perdieron por 300 votos, fue Carlos, por 300 votos, pero todavía mucha gente dice que le robaron la alcaldía, en Quebradillas también. Así que fue un evento que en esta región pues tuvo una importancia mayor que en el resto de la isla, quizás salvo el caso de Sidra, donde en las dos elecciones que concurrió el PAC pues sacó una cantidad de votos considerable, llegando en el segundo lugar. Lo que yo he tratado de hacer en este libro es documentar la vida de un político que en un momento donde la política está tan desprestigiada y donde parecería que la única razón de ser para que una persona ingrese a la política es el provecho personal, pues dedicó su vida política a tratar de hacer realidad unos ideales, inspirado en este caso, en el caso de Felipe Pesquera, en los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. He intentado, a través de la presentación de sus escritos, dibujar a través de una biografía documental los contornos de su vivencia y su pensamiento, coherentemente cristiano y políticamente comprometido con su patria y la justicia social para sus compatriotas. La vida de José Luis Feliu Pesquera y el estudio de su trayectoria política y su pensamiento, expresado a través de sus discursos, columnas periodísticas, cartas y reflexiones, muchas de ellas, como señaló Carlos, hasta hoy inéditas o poco conocidas, nos ofrecen una ventana para estudiar la evolución de la participación en el debate social y político del país de los católicos como grupo de opinión y participación política durante los años de la transformación económica y social de Puerto Rico bajo la hegemonía política del Partido Popular Democrático, la emergencia de una clase media profesional y el establecimiento del Estado Libre Asociado. Desde el punto de vista de la historiografía, del estudio de la historia política de Puerto Rico, hay varios aspectos que yo he querido puntualizar como elementos que entiendo merecen una mirada más atenta, y lo que he pretendido con este libro meramente es cucar, provocar que se estudien en más detalle una serie de elementos que me parecen importantes sobre un fenómeno que en otros países de América Latina se estudia, aún en los Estados Unidos, que es la participación de los grupos religiosos, en este caso de los católicos, los laicos católicos y la jerarquía de la Iglesia Católica, como grupos de opinión política, como grupos de organización política. El primer evento es la lucha que se dio en Puerto Rico en 1960 por la aprobación del llamado Proyecto 84, que era un proyecto que pretendía que a los estudiantes de escuela superior se les permitiese tener una hora al día para que, si ese era el deseo de sus padres o si eran mayores de edad, si ese era su deseo, recibiesen enseñanza de religión. Este es el evento inmediato, no es el único, pero es el catalizador de lo que será en mayo de 1960 la fundación del Partido Acción Cristiana.
Y aquí yo quiero señalar algo, que el responsable, pues la persona que me precedió en el micrófono, y me parece que es de justicia hacerle ese reconocimiento al doctor Carlos Mendoza Acevedo. El estudio del tema del surgimiento del Partido de Acción Cristiana había estado condicionado a visitar esa controversia casi exclusivamente desde la óptica de un choque entre la jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Popular. Aunque la participación de los obispos Davis y McManus, así como la de otros miembros de inferior jerarquía de la Iglesia en Puerto Rico, fue significativa, creemos existe ya, al cabo de más de 50 años, suficiente distancia como para sugerir un acercamiento distinto a la historia del PAC. Aquí en este libro hemos querido sugerir pistas, claves y posibles acercamientos para estudiar de una manera diferente este capítulo de nuestra historia política, enmarcado, claro está, en el estudio más amplio de la vida del fundador e inspirador del PAC, José Luis Feliu Pesquera. Pero algo que obviamente tengo que dejar claro es que el libro es un trabajo biográfico sobre Feliu Pesquera y que, como señaló el doctor Mendoza Acevedo, va más allá de los eventos que tienen que ver con el Partido de Acción Cristiana. Pero obviamente sería incompleto cualquier libro, cualquier trabajo sobre Feliu Pesquera que no tocara ese tema, que es el punto culminante de su carrera política. Lo primero que hay que tener claro, y por eso es que he querido hacer este reconocimiento, es que el PAC fue un partido político. No fue una agrupación seglar de la Iglesia, a la manera de los Caballeros de Colón o la Acción Católica. Fue un partido político con una ideología definida, con unas estrategias de organización y conducción, que desarrolló unas campañas electorales dirigidas a obtener el respaldo de los electores, con una composición sociológica específica y distinguible, y con unos resultados obtenidos en la urna que permiten medir la eficacia de su accionar en la contienda política. Por simple o redundante que esto les pueda sonar, cuando uno repasa los pocos trabajos que se han escrito sobre el PAC ha sido estudiado en la inmensa mayoría de los casos como cualquier cosa menos como un partido político. El único trabajo que afortunadamente rescata al PAC como lo que fue, un partido político, y lo estudia como se estudian los partidos políticos, es el libro que publicó el doctor Carlos Mendoza Acevedo en el año 2011, El Partido de Acción Cristiana en la Política Puertorriqueña, 1959 a 1965. Y ese libro es un poco el provocador, por eso decía yo, de este libro. En ese libro, Carlos señalaba un poco lo que yo hago ahora con el PAC, él lo hacía con Feliu Pesquera. Decía, mire, este libro no es un libro sobre Feliu Pesquera, pero Feliu Pesquera merece que se haga un estudio sobre su pensamiento político. Pues un poco yo les tengo que confesar, yo no se lo había dicho a él, pero guardé esta maldad para hoy, que me parece que un poco mi libro trata de complementar el trabajo de Carlos, ya que obviamente voy más allá de los eventos de 1960 y trato de documentar la coherencia política de Feliu Pesquera como pensador y actor político inspirado en una ideología política de corriente internacional, como era la democracia cristiana, expresada en Puerto Rico. Y aquí hay un segundo elemento que yo he pretendido discutir en el libro, y con eso pues cierro para que tratemos de hacer la cosa menos formal y un poco contestar las preguntas que habían ustedes tengan. Si no tienen ninguna pregunta, pues pensar una de las cosas, que son genios y han entendido todo, o que sencillamente ha sido tan aburrido que no les motiva una sola inquietud. Así que ustedes sabrán más adelante. Pero hay un elemento que yo he querido tocar en el libro, que
que me parece que sí requiere un estudio mucho más amplio, que yo obviamente en este trabajo no lo podía hacer. Ustedes saben que la política puertorriqueña se divide en el tema del estatus político, y pues está el estadolibrismo con todas sus vertientes, el anexionismo, el estadismo y el independentismo. Pues Feliu Pesquera representa una manera de ver el independentismo que no es la manera a la que ustedes quizá han estado expuestos a conocer la ideología independentista. Si yo les pregunto a ustedes qué ustedes entienden por lo que ha sido la práctica política independentista, pues ustedes me van a decir que el independentismo pues es un independentismo que quiere la separación total de Estados Unidos, que es un independentismo socialista, que es un independentismo, como dirían mis amigos de allá, de Ignacio y compañía, amigos de Chávez y de Fidel y de toda esa gente. Y aquí hubo en Puerto Rico, por lo menos hasta bien entrados los 70, un independentismo diferente. Era un independentismo, yo no llegaría a llamarlo proamericano, pero no era antiamericano. Un independentismo capitalista que era profundamente anticomunista, como demuestran los escritos de Feliu Pesquera, y que tenía un entronque en la ideología social cristiana. Se había manifestado primero en el nacionalismo en la década del 30 y un poco se refugia luego de que el nacionalismo es diezmado con el arresto de Albizu y la represión de los 30, se refugia luego en el Partido Independentista puertorriqueño. Pues hasta bien entrado los 70, el independentismo electoral tuvo una corriente, podríamos llamarla demócrata cristiana, podríamos llamarla católica, podríamos llamarla conservadora, que obviamente no prevalece en ese momento. Prevalece la corriente socialista en distintas dimensiones, socialista marxista, socialdemócrata, que representaban Rubén Berríos y mi otro compañero de panel, don Carlos Gallizá, y que se convierte en la visión dominante en el independentismo puertorriqueño durante la década de los 70 y los 80. Pues un poco he querido presentar también ese otro independentismo que representa la figura de Feliu Pesquera. Y el tercer aspecto que he querido documentar es que Feliu Pesquera se ubica y es de los pocos políticos en Puerto Rico cuyo referente inmediato está fuera de Puerto Rico. O sea, la definición fundamental de Feliu como dirigente político no se la da su visión sobre el tema del estatus político, se la da su visión sobre una serie de principios y valores identificados por la doctrina social de la Iglesia Católica y que tienen su expresión en lo que será la corriente política demócrata cristiana, que en aquel momento era una corriente de mucho peso político, dominante en Europa y con una gran influencia en América Latina. Eso es a grandes rasgos lo que he pretendido hacer en este libro, que espero que abra, provoque la curiosidad de continuar explorando en un tema que me parece que es muy rico como parte del estudio de esos movimientos a contracorriente de lo que era la hegemonía política del Partido Popular en la década de los 40, 50 y 60. Antes de terminar, quiero pedirles un espacio de privilegio personal. Hoy es 11 de septiembre. Para los que creemos en la democracia y la justicia social, más allá de cualquier otra consideración, es un día importante. Es un día para recordar el valor que tiene la defensa de la democracia, la defensa de la justicia social, aún a costa de la propia vida. Y pues no quisiera terminar esta comparecencia sin un recuerdo a la figura de un mártir de la democracia y de la justicia social en el continente, el presidente de Chile, caído defendiendo
La democracia y la justicia social, tal día como hoy, en 1973, el doctor Salvador Allende. Con eso, pues estoy disponible para sus preguntas, comentarios, insultos, quejas, agravios. El libro obviamente está disponible, si no hago eso, si no digo eso me regañan. Así que les agradezco su tiempo, su paciencia y espero que más allá del requisito de asistir hayan disfrutado la actividad. Gracias.